Concepto de derecho internacional privado. El derecho internacional privado tiene por objeto someter las relaciones sociales entre los individuos a las reglas jurídicas que convengan a su naturaleza o al conjunto de principios que definen los derechos de los extranjeros y la competencia respectiva de las diversas legislaciones en lo que concierne a las relaciones internacionales del orden privado. Asimismo, vamos a desglosar lo que es el concepto de derecho internacional público, el cual se puede definir como el conjunto de normas jurídicas consensuales que regulan las relaciones entre los estados o estos con los organismos internacionales. Por tanto, que rigen todas las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional. Relación que existe entre el derecho internacional público e el internacional privado son las siguientes. Derecho internacional público. Su objeto de estudio siempre rebasa las fronteras del Estado, rige relaciones entre los estados y organismos internacionales. Sus normas son de carácter internacional, principalmente emanadas de los tratados. Los tribunales encargados de dirimir los conflictos que se suscitan son de carácter internacional. Las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los conflictos aplican las normas jurídicamente aceptadas internacionalmente. En cambio, el derecho internacional privado en ocasiones su objeto de estudio rebasa las fronteras del Estado, pero existen conflictos de naturaleza meramente interna. Se van a regir relaciones entre particulares, sus normas son de carácter interno. Los tribunales encargados de dirimir los conflictos que se suscitan son de carácter interno. Las autoridades jurisdiccionales encargadas de resolver los conflictos aplican su propio derecho. Sistemas de aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio. La norma jurídica es vigente cuando el poder público lo declara obligatoria para un lugar y en una época determinada. La norma jurídica solo tendrá aplicación en el lugar para el cual fue declarada en vigor. La ley en el tiempo. Lo normal es que la norma jurídica solo tenga aplicación a partir de su vigencia y se pierda su obligatoriedad cuando una nueva norma jurídica le haga perder su vigencia total o parcialmente. Hay dos excepciones en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio. En cuanto al tiempo, es posible la aplicación de la norma hacia el pasado y la aplicación de la norma ya constituida parcialmente en el presente. En cuanto al espacio, suele ocurrir que las normas jurídicas se apliquen fuera del espacio sometidos al poder público. Según García Maínez, toda ley tiene un ámbito temporal y un ámbito espacial de vigencia. Significa que solo se obliga por un cierto tiempo y en determinada porción de espacio. Por ejemplo, una norma jurídica vigente en un tiempo determinado que rija hacia el pasado si se trata de beneficiar a un delincuente que cometió delito conforme a la ley anterior, pero ha dejado de ser delito conforme a la nueva ley. Personalidad de la ley, objeto de derecho internacional privado. El objeto es asegurar a las leyes nacionales su aplicación en las relaciones internacionales. Además, contempla las leyes extraterritorialidad.
Como conclusión, tenemos que el objeto del derecho internacional privado es una situación jurídica concreta que actualiza las hipótesis generales de normas jurídicas pertenecientes a más de un país. Es decir, que nos vamos a basar en un hecho o situación concreta o interna, pero adaptándonos a algo general, que en este caso pueden ser tratados internacionales, convenios, decretos, etcétera. El derecho internacional privado tiene como finalidades: 1. Procurar la armonía entre normas jurídicas. 2. Obtener la seguridad de los derechos en el orden internacional. 3. Lograr la justicia a base de aplicación de derecho extranjero. 4. Permitir el comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Fuentes del derecho internacional privado. Respecto al origen de la norma jurídica, las fuentes pueden clasificarse en reales, formales e históricas. En cuanto a las reales, estas están constituidas por aquellos elementos metajurídicos que propician el contenido de las normas. De esta manera, las situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etnográficas, culturales son motivo de estudio para analizar el origen de las normas jurídicas. En cuanto a las normas formales o a las fuentes formales, son aquellas que de manera como se engendra la norma jurídica, así como la norma jurídica puede hacer bajo el aspecto de una ley, de una regla consuetudinaria, de una disposición jurisprudencial, de una opinión doctrinaria. En cuanto a las fuentes históricas, tenemos que son o que es la aplicación de la denominación de fuentes históricas a aquellos textos jurídicos normativos que perdieron su vigencia pero que contribuyeron a la creación de normas jurídicas vigentes. La nacionalidad. La nacionalidad de las personas físicas. Personas físicas, pues puede ser o es la capacidad jurídica, la cual se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Esta es adquirida a partir de que el individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Tenemos la nacionalidad y la ciudadanía, que son términos que frecuentemente son utilizados como sinónimos e incluso hasta en el texto de los tratados internacionales. Hoy ya no subsiste esta sinónima, ya que en nuestros días se establece tal diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. En cuanto a la nacionalidad, es juzgada como un hecho consecuencia del nacimiento, la cual no puede cambiarse. En cambio, la ciudadanía es un derecho a la protección de la ley de un estado, la cual puede cambiar. La nacionalidad originaria es aquella o es cuando el individuo desde su nacimiento es el punto de arranque para considerarlo como nacional de un estado o lo que lo identifica. Y esta es la única manera de darle cumplimiento a la regla de que todo individuo debe de poseer una nacionalidad desde su nacimiento. Por otra parte, tenemos la naturalización o derivado. La naturalización es el hecho de adquirir una nacionalidad con posterioridad a la originaria y en sustitución de ella, es decir, que adquieres otra nacionalidad a la originaria o a la cual tú ya tenías y la sustituyes por esta.
¿Cómo se pierde la naturalización mexicana? Fácil. Primero, cuando adquieres voluntariamente una nacionalidad extranjera por aceptar o usar títulos nobiliarios que implique sumisión a un estado extranjero, por residir siendo mexicano por naturalización durante 5 años continuos en el país de su origen, por hacerse pasar por cualquier instrumento público siendo mexicano por naturalización como extranjero o por obtener y usar un pasaporte extranjero. Condición jurídica de los extranjeros en México. La propiedad inmobiliaria, la cual deberá atender para decidir todas las cuestiones sobre la propiedad, usufructo, servidumbre e hipotecas. Tenemos la zona prohibida, la cual es el derecho de propiedad sobre inmuebles que le está garantizado a los mexicanos por la propia Constitución, mientras que a los extranjeros no parece ser que les garantice ese derecho, lo adquieren por simple gentileza, algo así como comedy. No basta que renuncie a la nacionalidad extranjera y se proteste la sumisión a la Constitución mexicana para ejercer derechos en México. Por otro lado está el fideicomiso, el cual puede activar dos finalidades en la política legislativa y judicial en torno a la propiedad, un enfoque económico y uno de defensa. En cuanto al enfoque económico, las decisiones judiciales respectivas al derecho de propiedad pudieran significar o entenderse como una protección de los bienes económicos del Estado mexicano, como pudieran auxiliar a la circulación de la riqueza interna. El enfoque de defensa van a ser todos aquellos que se apoderen de los inmuebles en zonas estratégicamente ubicadas. Condición jurídica de los extranjeros en México. Tienen un derecho a lo que es la propiedad inmobiliaria, al cual deberá atender para decidir todas las cuestiones sobre la propiedad, usufructo, servidumbre e hipotecas. Tenemos lo que es también zona prohibida, el cual es el derecho de la propiedad sobre inmuebles, le está garantizado a los mexicanos por la propia Constitución, mientras que a los extranjeros no parece ser que les garantice ese derecho, lo adquieren por simple gentileza, algo así como comedy. El fideicomiso, pues este va más enfocado en enfoque económico, enfoque de defensa. Las sociedades mexicanas, que para darle a una sociedad la calidad de mexicana, esta debe de hallarse vinculada al Estado que rige en la Constitución, el funcionamiento y la disolución de las sociedades, así como deberes, prerrogativas y semejantes a las que benefician a los individuos mexicanos y de los que no gozan las sociedades extranjeras. Calidades migratorias. Se llama inmigrante al extranjero que se integra legal y condicionalmente en el país con el propósito de radicar en él, tanto adquiere la calidad de inmigrato. La extradición. La extradición es la institución jurídica que permite a un estado denominado requirente solicitar de un estado requerido la entrega de un individuo que se encuentra fuera del territorio del estado requerido para juzgarlo o para sancionarlo. Inversión extranjera. Pues esta es la acción y efecto de invertir y a su vez invertir
Hablando de caudales, se refiere a su empleo, a su gasto y colocación de aplicaciones productivas. La inversión extranjera representa un pasivo a favor de no residentes. Esto es personas, empresas, bancos, etcétera, de otros países y organismos internacionales.